Buenas a todas las personas que nos están siguiendo también a través de Internet. Vamos a proceder con la tercera parte de esta jornada de hoy, titulada Hombres, Mujeres y Viceversa, y vamos a centrar un poquillo la atención en este binomio, pues de una parte que no solemos fijar tanto la atención, que son los hombres. Y para hacerlo voy a poner unos segundos de un vídeo de una de las canciones más famosas de las últimas décadas. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how... Como no tengo tiempo, no lo voy a poner más. Con la primera me sirve, con la primera frase, ¿no? Es que un día estaba yendo a Bob Dylan y dije, chacho, qué gran pregunta se hizo. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre para llegar a ser hombre? Como estamos hablando de esa función que no acaba, de los requisitos, ¿no? De cuánto hay que recorrer, me pareció que era la pregunta de partida inicial. ¿En qué consiste la masculinidad, ¿no? ¿Qué te hace ser hombre? ¿Qué te hace dejar de ser hombre? Y para este tema, que abordarlo no deja de ser complejo, no solo por mi posición, sino bueno, por los materiales que hay disponibles, porque no es una discusión con tanto recorrido como tiene, por ejemplo, el feminismo, que nos ofrece muchas de las lecturas que estoy haciendo, por no decir todas, pues vienen de esa tradición. Incluso muchas de las lecturas que se han hecho de la masculinidad vienen de esa tradición. Pues lo que les quiero compartir es un vídeo que espero que si les apetece y les abre tienen curiosidad, está disponible en YouTube, que es de Documentos TV, si no me equivoco, el programa. Y yo seleccioné 3 partes, siento que no vamos a tener tiempo de ver las 3, pero igual podemos hacernos con las 2 primeras. Para mí no tiene desperdicio, así que les invito a verlo entero. Vemos la primera parte, que son 7 minutillos, es un poco largo, pero creo que va a valer la pena, y paramos y comentamos, porque el inicio además no tiene desperdicio. Se llama Más allá de la masculinidad. Un hombre me contó esta historia terrible. La cuento. Era el padre de un niño que jugaba al hockey y estaban en un partido. Y este padre, el chico lo estaba haciendo bien, aunque no perfecto. Y su padre no paraba de avergonzarle delante de 100, de 200 personas, gritándole a pleno pulmón. Y cuando el hijo empezó a llorar, él comenzó a gritarle que por qué lloraba. Y este hombre observó que ese niño, que tal vez tenía 13, 14 años, subió a la grada donde estaba sentada su madre y se sentó al lado de ella. Él seguía llorando. La madre le abrazó para consolarlo y él le dio un puñetazo a la madre en la cara. Así se transmite el patriarcado. La gran preocupación a lo largo de mi vida ha sido el poder masculino. ¿Qué es el poder masculino sano? Yo nunca lo he visto. Yo, bueno, no me enfado con alguien que está delante de mí, Ya. hasta que no estoy hecho pedazos por dentro. Cuando ya no queda nada dentro de mí, entonces yo... Aguantas hasta que... hasta que todo revienta. Sí, un día tu compañero dice algo que te sienta mal y estallas. Sí, por eso creo que la razón por la que estoy aquí hoy es porque yo sigo
machacándome por mi incapacidad para trabajar en el mundo con otros adultos. ¿Por qué no comenzamos intentando que aprendas a no machacarte a ti mismo tanto? Demos un pequeño rodeo. ¿Cuántos hombres en este grupo se tratan a sí mismos con dureza? ¿Y cómo de duros son esos malos momentos? Oh, Dios. La mayoría de los hombres tienen una relación horrible consigo mismos. Son más violentos con ellos mismos que con otras personas. Nos juzgamos a nosotros mismos en función de los resultados, de las opiniones de otras personas y de lo que tenemos. Eso es ajeno a la autoestima. La autoestima de los hombres en particular se basa en los resultados. Y si hablamos del frágil ego masculino, bueno, eso es lo que es. Es frágil porque no existe un sentido interior de la autoestima. Todo se basa en lo bien que te va, ese día en particular. Y lo bien que lo hicieras ayer, no importa nada. Creo que la ira me invade de dos formas diferentes. Cuando me siento acorralado o tengo que hacer algo, la vida me pide una reacción y yo me siento... En esos momentos me siento traumatizado. Tengo la sensación de que no sé qué hacer. Sí, y de ahí pasa a la rabia o a la ira. Yo creo que es la rabia de estar en esa situación. Me siento como... Bueno, esto no es cosa o responsabilidad mía, pero soy yo quien tiene que lidiar con esto. Me avergüenza no poder enfrentarme a eso de una manera normal. Creo que la ira se apodera de mí porque no soy capaz de ser una de esas personas que maduraron sin estar traumatizadas, simplemente maduraron y... no sé, encontraron la forma de superar sus traumas. Bueno, el trauma no fue culpa tuya, Doug. Sí. Pero a ti te avergüenza. Vale. Sí, sientes eso. Deja que la tristeza te inunde. Eso no te hará daño. Yo siempre pienso que la tristeza me hará daño. Escucha, los sentimientos no pueden hacerte daño. Huir de ellos puede matarte. Es parte de la esencia de la masculinidad tradicional pensar que puedes huir de la vergüenza, de la impotencia, de la incapacidad y pasar a la grandeza, la superioridad, el dominio y la venganza. Y yo creo que esta es la raíz de la violencia masculina. Tú me haces daño, yo te golpeo el doble de fuerte. Todos los agresores se ven a sí mismos como víctimas furiosas, incluso mientras están agrediendo. Sabes, durante 50 años, las psicólogas feministas identificaron correctamente que el movimiento sanador para la mayoría de las chicas y de las mujeres era el empoderamiento, encontrar su voz, y que la herida es el desempoderamiento, no haber tenido voz nunca o haberla perdido. Para los niños y los hombres, la herida llega mucho antes que para las niñas, a los 3, 4 o 5 años. Y la herida es la desconexión. Nosotros les enseñamos a desconectar de sus sentimientos, a desconectar de la vulnerabilidad, a desconectar de otras personas. Y a eso lo llamamos ser independientes. Es un trauma específico del que los hombres aprenden luego a escapar, pasando de la vergüenza a la grandiosidad. La grandiosidad impulsa gran parte de las dificultades de los hombres. La grandiosidad en sí misma es la consecuencia de un trauma que los hombres no pidieron, que ese niño pequeño no pidió. No sé qué les ha parecido.
A mí esta primera parte, antes de darles paso a ustedes, me parece que nos brinda un montón de conceptos que son muy interesantes para pensar la masculinidad. Aparece la vergüenza, aparece la grandiosidad, aparece un término más de tipo psicológico que es la desconexión y aparece una afirmación muy provocadora, muy debatible. Obviamente este vídeo que estoy proyectando aquí no significa que yo suscriba o deje de suscribir, sino que creo que es el escenario muy propicio para un debate en el cual hace una afirmación, hace dos afirmaciones yo creo que muy clave. La primera, huir de los sentimientos puede matarte, y la segunda, la herida llega antes para los chicos. Está hablando de las etapas de desarrollo, ¿no? Y de alguna manera está describiendo que hay un proceso que vamos a enfrentar las mujeres, que tiene que ver con descubrir que estamos en una posición desventajosa en esa clasificación que dijimos, ¿no? Descubrir pues que todo lo nuestro va a estar en una posición subalterna, descubrir quedarnos sin voz, ¿no? La pérdida de poder. Y sin embargo en el ámbito masculino, que es el ámbito del poder, va a haber una herida anterior que es la obligación, de alguna manera, de desconectar de ti. O sea, que se te vete la posibilidad de conectar con tus propios sentimientos y de cuidarte y todas las cosas que podemos discutir después. Y me parece que son dos afirmaciones muy potentes, no porque me interese dilucidar quién se le hace la herida antes ni quién tiene más herida, no va de eso la discusión, ¿no? Las posiciones de privilegio y subalternidad están claras. Para mí la reflexión que yo quiero traer hoy es cómo funcionan los regímenes de privilegio, ¿no? ¿Qué tanto daño hacen, ¿no? Cómo, como decía él, esta huida de los sentimientos, que no es una huida espontánea, sino que está programada y que los niños no eligieron, puede llegar a bueno, es una herida que hace matar y matarte, porque se habla de las agresiones. Es una herida que hace matar y matarte, ¿no? No sé si quieren comentar algo sobre esto. Yo creo que parte de esa desconexión, con la que yo estoy totalmente de acuerdo, luego el argumento es que la mujer es más sensible porque el cerebro funciona. No es que sea más sensible, es que al hombre le coartas la sensibilidad desde que es pequeñito. Yo por lo menos a estas alturas de la vida es la reflexión que hago de lo que me ha pasado a mí. O sea, yo tenía una necesidad de expresar y continuamente me estaban diciendo eso no, eso no. Y eso es una carga que llevas ahí. No sé si alguien quiere compartir algo más. Me estoy dando cuenta que tengo dificultades para poner el minuto que yo quiero aquí. Se me volvió a quedar como antes, como que cada vez que salgo la presentación. Mientras, si a lo mejor me puede echar una mano alguien, voy comentando cosillas que creo que pueden ser útiles para un poco la discusión final, que me interesa, que es cuál es el papel de los hombres en esta transición igualitaria de la que estamos hablando, ¿no? Cómo, de alguna manera, según los análisis de muchas feministas, hay una que sale también en este documental, yo he leído más a Rita Laura Segato, que es una antropóloga argentina, habla de esta construcción, de una construcción de la masculinidad como una especie de... Bueno, estos términos los utiliza una persona que está en el vídeo, creo que es como una especie de terreno de cultivo para la opresión, o sea, es prepararte para formas de opresión, para ejercer el poder, claro, ¿no? Para la violencia, al fin y al cabo, pues no es casualidad, que todos la sabemos, ¿no? Pues que la guerra, los asesinatos y las cárceles, o sea, el castigo que viene después de eso, están pobladas por hombres, con lo cual el régimen de privilegio es un régimen bastante complicado, porque es un régimen por el cual puedes perder la vida bastante pronto, puedes acabar privado de libertad toda tu vida bastante pronto. Gracias. Sí, pero bueno, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Vamos a charlar y les voy a invitar a que lo vean en casa a quienes les apetezcan. Yo se los recomiendo encarecidamente porque me parece que no tiene desperdicio y la masculinidad se mira de muchos puntos de vista. Este es el inicio, que es con un plano más psicológico,
pero se va a mirar desde un plano más sociológico y estructural también. Y de alguna manera se va a intentar ver el enlace y es una frase que aparece en el documental, de que hay una psicología que mantiene a una política. Es decir, que este modelo de organización que tenemos hoy en día, que podemos llamar capitalista y que podemos describir de múltiples maneras, ¿no? Pero donde hay un montón de violencias estructurales, donde hay guerras, donde hay un etcétera, etcétera, está sustentada en una psicología que de alguna manera predispone a un sector de la población, para hablar más claramente o en términos más de Rita Laura Segato, a la falta de empatía. Y la falta de empatía es el terreno de cultivo de cualquier forma de opresión y de la violencia, ¿no? Por eso ese señor que iba conduciendo, como explicó antes también el compañero, decía, es una mujer, es un retrasado, es decir, no solo contra la mujer, es decir, hay una facilidad en el momento en que tú desempatizas, ¿no? De ponerte en el lugar de la otra persona, al fin y al cabo, que es la posibilidad de identificarte. Y en este sentido es como una especie de doble condena, ¿no? Como que condenas al exterior, pero el régimen de privilegio también te condena a ti mismo. Y es una conversación que yo creo que a veces hemos tenido pocas, las que a lo mejor hemos venido más del feminismo o hemos leído cosas de feminismo, porque es difícil o que a veces puede llevarnos a la presunción o a la confusión en torno a la posición de subalternidad de la mujer y la posición de privilegio del hombre, ¿no? Como, bueno, pero si entonces el hombre, Rita Laura Segato tiene una afirmación que tiene que ver con decir, pues no llega a ser así, pero casi como la primera víctima del patriarcado es el hombre, no la más importante. Ella no está hablando en términos cronológicos, no de importancia, ¿vale? No es que yo suscriba esta frase, simplemente la quiero compartir con ustedes para ver la potencia que tiene poner el acento en esto. ¿Y por qué tiene potencia? Porque si estamos hablando de una transición igualitaria, de una transformación social, uno de los agentes que componen esta sociedad canaria son los hombres y es obvio, para las que estamos en estas batallas como de la igualdad y todo esto, que hay una desconexión, una falta de apego con estas temáticas de la mayoría de hombres. No se sienten interpelados, ¿no? Y creo que es una pregunta muy pertinente que nos tenemos que hacer para establecer ese diálogo y las transformaciones. ¿Por qué no se sienten interpelados, ¿no? Y este terreno de discusión que traigo tiene que ver con ver la violencia que hay inscrita en los regímenes de privilegio. No con diluir la idea del privilegio, que yo creo que es muy potente, pues si no nos perdemos la mitad de la historia. No sé si quieren comentar algo sobre esto o sigo adentrándome en la cuestión esta de la desigualdad, algo sobre las masculinidades y la desconexión o este plano más psicológico. No sé si viene como súper a colación, pero bueno, a mí me ha venido un poco a la cabeza en relación a lo que comentaba, era psicólogo, ¿no? Era el terapeuta, que salía en el vídeo de un poco de comentarnos que esa violencia es como un acto reflejo, ¿no? O una consecuencia, ¿no? de la educación y de cómo el machismo y el patriarcado, que por supuesto nos atraviesa a nosotras, pero también a los hombres, ¿no? Y me vino a la cabeza hace unas semanas con todo el tema de la desgraciada noticia de lo de las niñas que fueron asesinadas en Tenerife y demás, y bueno, y todas las otras noticias que justamente se acumularon en esas semanas. Y yo en mi entorno, pues supongo que todas escuchamos frases del estilo de hay que ver, ¿no?, cómo a la gente se le va la cabeza, cómo es capaz alguien de llegar a hacer algo así, cómo... Y leí una frase, pues, y que se me vino ahora a la cabeza, que decía que no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado, ¿no? Al final, o sea, que bueno, que al final viene, creo, todo un poco pues, de esto, ¿no? Sí, yo creo que en términos de transformación social es mucho más interesante la pregunta de cómo él pudo llegar a hacer eso, es cómo hemos creado a ese monstruo. Claro, efectivamente. ¿Cómo hemos creado ese monstruo? Hay unas condiciones de posibilidad de esa persona y o sea, a mí es la pregunta que se me venía a la mente y la que me urge responder
para poder transformar, porque va a seguir, o sea, el recorrido que hemos hecho un poco evidencia que se siguen reproduciendo las estructuras fundamentales, que eso es bastante dramático. No estamos diciendo, estamos viendo cómo todo pervive y se recrea, con lo cual del balón que parece algo tan inocente o el abanico, llegamos al caso, a ese caso trágico, ¿no? Sí, como continuamos en la dinámica de que a los hombres desde pequeños se nos enseña que nos desconectemos y dejemos de sentir, es que tú vas a seguir sintiendo. Otra cosa es que lo tengas ahí agarrado, oculto. Entonces ese sentimiento va a salir y probablemente cuando salga en forma de volcán hacia aquello que te está o que tú interpretas que te está jodiendo la vida, como puede ser lo básico. Tu mujer que te dijo hasta aquí llegué y entonces toda esa mierda que no te has sabido trabajar. Yo creo que somos muchos los hombres que A mí esto me recuerda mucho cuando planteaban ayer la rueda de privilegio y opresión, que recalcábamos como que en la parte de privilegio, que en realidad quién respondía a todo, ¿no? Como que era una cosa realmente aspiracional, ¿no? Como lo que tú también decías, ¿no? Como que no existe ese hombre que no tiene ni una grieta en ese constructo. Y dentro de ese ser aspiracional, claro, tú puedes coger dos opciones. El intentar cumplirla y perpetuar el sistema para ti, para el resto de la gente, ejercer esa violencia y sentir esa violencia, autoejercerla también sobre ti, o disentir y sufrir esa violencia también, bueno, pues porque disienten, ¿no? Y me parece también como que está conectado con un tema como muy de actualidad, que en el momento en el que también estás pidiendo como que sean sujetos activos en esa transición a la gente que se considera hombre, ojo, porque no es un campo tan abierto el convertirse en sujeto de un movimiento emancipador, como acabamos de ver con las personas trans, a las que se le dice, no, esto es para personas nacidas mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es una cosa intencionalmente, un camino intencionalmente minado, no están las puertas tan abiertas a eso y es un camino, pues eso, de mina. Sí, si me lo permite, es más complejo todavía porque a pesar de que no se reconoce así, las personas trans, aunque no hay un sector del feminismo que entiende el feminismo, que no les abre camino, las personas trans siguen estando en una posición de subalternidad en la escala. Es decir, ¿no? Hay una disidencia ahí identitaria que se castiga, ¿no? Tú tienes que tener correspondencia, sexo, género, sino. Y sin embargo, en esa coalición hombres-mujeres, se da una especie de paradoja que yo creo que es la que es difícil salvar, sobre todo porque tenemos a veces enfoques como muy maniqueos o muy binarios, ¿no? Que es trabajar de la mano o conjuntamente al sujeto que te oprime al mismo tiempo, ¿no? O que tiene el terreno preparado para tu opresión. Y esto no es fácil. Al tiempo hay ejemplos de esto en todas las luchas. O sea, que las coaliciones siempre han existido, igual que muchas mujeres trans quieren luchar conmigo, y yo soy una mujer cis, que en la vida voy a entender la violencia que supone ser una mujer trans en este mundo, pero ellas están dispuestas, pues para mí como mujer cis, con hombres tanto trans como cis, pues yo sí lo veo, o sea, veo que las coaliciones están precisamente para eso, no para desdibujar las relaciones de opresión en las que estamos, sino precisamente por entender que hay algo que trasciende eso, que es nuestros objetivos finales. Y las mujeres racializadas saben mucho de esto. Fue una discusión que se dio mucho en el conflicto, por lo menos en Estados Unidos, con el feminismo tradicional más hegemónico y blanco, y le criticaban a las mujeres racializadas por ir a las luchas, que a veces no querían hacer grupos no mixtos, o sea, querían estar con sus hombres, entre comillas, ¿no? Y estas les decían, pero si ellos son los traidores, ¿no? Y aquellas les decían, bueno, y ustedes también. Quiero decir que yo tendré que ver cuál es mi colección de lucha, ¿no? Porque en un sentido él es mi opresor y en un sentido él es mi hermano de lucha y tú eres mi opresora, ¿no? Y ver esta complejidad que
yo siempre creo que los feminismos, si no están familiarizados, de las mujeres racializadas, ¿no? Feminismos, no sé si han oído hablar, postcoloniales, descoloniales, son una puerta de entrada, yo no he visto otra así, para entender esta complejidad, porque como se vieron enfrentadas a tener que teorizar esa posición tan ambigua que tenían y decir, ¿con quién hago coalición yo? Si es que no me veo representada ni en el discurso de los negros ni de las mujeres, yo ahí no existo, ¿no? Como mujer negra, por ejemplo. Y tener que buscar y afinar, pues yo creo que eso nos puede dar claves de cómo orientar esa coalición, que hace falta que las dos partes quieran estar en ella, ¿no? Y es complicado. Dicen desde el streaming, dice Elena, yo creo que a las mujeres nos hiperconectan con nuestros sentimientos y a los hombres se les desconecta efectivamente. Y de ahí nacen los respectivos traumas que en mayor o menor medida se verán agravados dependiendo de las circunstancias personales y sociales de cada persona. Pero a pesar de que el ir a terapia sigue siendo un tabú, y dice, pero eso es otro tema, también creo que las mujeres somos mucho más proclives a tratarnos que los hombres. Porque tal y como decía Larisa, no se sienten interpelados, no ven que haya nada mal. Y de ahí esos traumas y esa porquería que llevan dentro sale multiplicada. Y luego Custodia pregunta que cuál es el vídeo para verlo desde casa, que si podemos repetirlo. Vale, se llama Más allá de la masculinidad, está en YouTube y es de Documentos TV. Para seguir ir cerrando la discusión, voy a poner no sé si es un tuit o un comentario de Facebook y de esto, que yo no tengo muchas redes, ni sé quién es esta persona, pero sé que el José dijo esto y me pareció muy interesante traerlo. El feminismo me enseñó que mis privilegios no me hacen más libre, pues es una reflexión interesante. Segundo, el movimiento LGTBIQ+ me ayudó a descubrir que yo también traté de ser muchas cosas que no era. Y tercero, los movimientos igualitarios no solo sirven para acabar con las injusticias cometidas con las víctimas sociales, también sirven para acabar con las injusticias que tú cometes contigo misma. Me parece muy interesante esta visión de la dialéctica de la opresión y el privilegio, y me pregunto cuál sería nuestra capacidad, a todas las que estamos aquí, para poder transmitir esto, para crear un espacio que tenga que ver con la igualdad, que tenga que ver con la diversidad, donde realmente esas reticencias de las que estábamos comentando desaparezcan, ¿no? Desde que sientas que sea un rollo donde al final del camino, lo que tú decías, lo que hay es la emancipación, la libertad, que es la palabra que aparece aquí. Y no es que tenga respuesta al cómo, sino que espero, ¿no?, como construir entre todas, pero que sí creo que falta respuestas en todos los ámbitos de actuación, pero obviamente pienso que esto es un ámbito más impensado en el sentido de, ¿no?, cómo trazar y cómo organizar este diálogo, que obviamente yo pienso que tienen que liderar los hombres, como en todos los movimientos de emancipación han sido lideradas por las propias agentes, ¿no? Y me gustaría acabar, bueno, esto creo que no nos da tiempo, si me da tiempo lo veo después. Vale, es que me falta una cosa aquí. Vale, simplemente haciendo una mención al tema del feminismo. ¿Por qué me parece interesante? Porque creo que sigue siendo una especie de objeto de disputa que yo no he necesitado para hablar de todos estos temas, pero al final también en otros ámbitos en los que hacemos formaciones de la estrategia, intentamos hacer este recorrido así para luego discutir sobre eso, porque es algo que nos vamos a encontrar en nuestras realidades cotidianas, que nos vamos a encontrar en las aulas, por ejemplo, ¿no? Y por eso puse esta frase tan provocadora, que es la de ni machismo ni feminismo, igualdad, ¿no? Y creo que es interesante el encuadre histórico, como he intentado hacer en todo el recorrido, para dotar a estos términos de la significación que merecen, ¿no? Cuando, por ejemplo, estuve dando clase en secundaria un poco de tiempo, tenía bastantes dificultades, no para hacer estas descripciones que estamos viendo de los roles, sino para que el feminismo como un movimiento de emancipación fuera algo por el que se sintieran interpeladas todas y todos, ¿no? Y una parte de ello tenía que ver como con la disputa como ideológica, como que lo veían como, pero bueno, pero yo estoy a favor de que seamos iguales, ¿no? Pero no de esta cosa de
del feminismo. Entonces, hablar de los movimientos de emancipación, hablar de cómo la organización social se dio en términos de clase, se dio en términos de raza en una sociedad y también se dio en términos de sexo, y cómo todos los movimientos de emancipación que ha habido, que han sido promulgados por el grupo oprimido, en ningún caso jamás pretendieron la superioridad de uno sobre otro, es decir, poner ejemplos de cómo el movimiento esclavo, o sea, de cómo el movimiento abolicionista de la esclavitud nunca en ningún panfleto propuso ahora vamos a ser los amos y les vamos a esclavizar a todos, ¿no? Sé que esto parece un cliché, pero cuando tenemos la oportunidad, yo lo estoy pensando a nivel de aula, cada uno que lo lleva a su nivel profesional, de encuadrarlo y decir, realmente no estamos en una discusión ideológica, estamos haciendo análisis social o análisis científico-social de relaciones de desigualdad. Esta es una desigualdad que existe, que tiene un recorrido, que ha sido estudiada y que llega hasta nuestros días, y esto es un movimiento de emancipación, como el resto de movimientos, como el resto de ismos, que lo que propugna precisamente es la igualdad. Y luego, otra mención final que quería hacer tiene que ver con la dialéctica un poco entre la igualdad y la diferencia, que no siempre van de la mano, todo este tema de la diversidad, y creo que el tema trans puede evidenciar esta especie de desfase, como que tenemos en nuestro binarismo una incapacidad a lo mejor para ver cómo se interrelacionan estas dos cuestiones, la igualdad y la diversidad, porque cuando decimos todos somos iguales, hay una especie de perversión, porque de facto no somos iguales, o sea, todos somos iguales, lo que refleja es una aspiración, ¿no? Todas deberíamos ser iguales en derechos. Y conseguir, y después está ese movimiento, que fíjense que José lo citaba como cosas distintas, ¿no? El feminismo por una parte y ese movimiento LGTBI por otra parte, que por lo que lucha es por el reconocimiento de la diferencia, ¿no? Como si fueran dinámicas que en algún momento se pudieran separar. Es decir, no hay ninguna lucha por la igualdad que no pase por el reconocimiento de la diferencia. Es decir, es que la igualdad es el reconocimiento de la diferencia. No puede haber una sociedad igualitaria donde tú no tengas derecho a ser diversamente. O sea, parece un cliché, pero es como el punto de partida. Entonces, son dinámicas que están engarzadas y al mismo tiempo tú no puedes luchar por la libertad, ¿no? Por esa diversidad de reconocimiento, por ese derecho a la diferencia, si no está encuadrado en un enfoque igualitario, porque si lo que promulgas es pues, la diferencia, por ejemplo, yo qué sé, el colectivo gay, promulga ese derecho al reconocimiento de la diferencia, pero no cuestiona su posición de privilegio en este sistema del que estamos hablando, ¿no? Como hombres, la dinámica carece de sentido. Todo esto es en un plano teórico, pero se traduce a nivel social, con el ejemplo que estaba poniendo Luis del colectivo trans, ¿no? Y como dentro del feminismo hay una grieta, o dentro de una parte del feminismo, porque yo creo que el feminismo en Canarias no está tanto, abre una parte pequeña, no está tanto transitando esa grieta, que tampoco tenemos que exportar problemas que tienen otros sitios por tener la colonialidad muy arraigada. No quiero menospreciar que aquí también hay problemas con esto, pero hay un problema para integrar esto dentro del propio feminismo, que el reconocimiento de la diversidad no es una discusión, es que es un axioma. Es decir, da igual, o sea, que tú te reconoces así, pues claro que vamos a estar, o sea, no hay ni siquiera una discusión. Si partimos de esta perspectiva de que las dinámicas de la igualdad y de la diversidad están engarzadas. Después de este palique que les metí final, porque no sé si tenemos oportunidad de hablar un poquillo más de esto, y creo que son como dos claves que están al origen de muchos de los malentendidos de las discusiones que tenemos hoy, ¿no? ¿Qué son los movimientos de emancipación y qué significa luchar por la igualdad y la diversidad? Quería ver si querían compartir algo más sobre esto, sobre los agentes como los hombres en esta discusión, si tienen alguna propuesta al respecto o algún diagnóstico, ¿no? que para ustedes sea el origen de esta falta de participación en el movimiento, ¿no? Por parte de los hombres. Y sí, ¿no? Sí. Yo lo que veo en mi entorno es que cuesta, o sea, desde que tú
hablas de la palabra feminismo y parece que hay un muro ahí que van a salir las feminazis famosas, ¿no? Entonces hay gente que está proclive a, bueno, a escucharte un poquito, pero no lo marees mucho. Entonces esa es la dificultad que yo encuentro, el arranque, ¿no? Quizás a lo mejor se me ocurre, que no sé si esto es un disparate. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el lenguaje que tú has utilizado hoy, Larisa, porque has hablado de feminismo con claridad, con contundencia, el papel que tiene, pero lo has dicho de una manera que no parece que el feminismo sea el centro de todo, aunque lo es, para mí. Pero, digamos, de cara a esa gente que le parece que esto es un mundo abstracto de cuatro locas, no sé, esa es la dificultad que yo tengo y me cuesta un montón y en ocasiones me duele porque tengo que abandonar conversaciones o incluso decir no voy a ir con este grupo porque la voy a tener y que necesidad pasar un mal rato, ¿no? Pero por lo menos ese es mi momento con el tema. Pasa con todo, quiero decir, es como más fácil, es muy fácil encontrar consenso si tú le explicas a la gente pues qué es la noción de clase, aunque ya esté un poco desfasada, ¿no? Pero quién tiene los medios de producción, quién no las tiene, qué pasa cuando a ti te pagan y eres un trabajador asalariado, como que vas a encontrar consenso, bueno, qué guay es trabajar menos horas, derecho a huelga, pero si tú hablas de socialismo, por ejemplo, ¿no? Por eso digamos la perversión de los ismos, la persona efectivamente te va a dejar de escuchar, aunque viene de esa tradición de pensamiento todo lo que estás diciendo, ¿no? Y eso con otros ejemplos. Y yo creo como tú, Luis, que esa es una de las maneras, pero que no se puede sortear. Llega un momento en el que no lo puedes sortear, ¿no? Como he hecho yo con todo este recorrido de 4 horas, que creo que hay un momento en el que hay que cogerlo por los cuernos, porque por lo menos yo lo viví en la experiencia con el alumnado, veía que había una limitación final. Es decir, que a pesar de que podíamos consensuar ciertas cosas, luego seguían viendo muchos chicos en particular aquello como un movimiento que era una amenaza y no como ves el ecologismo, que es una esperanza de emancipación, como ves el antirracismo, que es una esperanza de emancipación. Entonces tienes que ver el feminismo también. Claro, también porque el acoso del sistema a este movimiento, que el sistema no es tonto y sabe que es el que le va a joder más, pues es mucho más que al ecologismo y al otro que sí, dan por saco, pero menos. A ver, Luis, ¿qué? El tema es que... ¡Ay! El tema, o lo que yo veo es que en realidad en nuestra sociedad, por ejemplo, personas negras que reclamen más derechos, no nos está llegando realmente. Lo conocemos, sabemos que existe, pero no nos afecta en nuestro día a día. Sin embargo, afecta en las familias, afecta en el trabajo, afecta en el uso de los espacios públicos, que las mujeres queramos una igualdad plena. Sí les está afectando porque están dejando de tener esos privilegios. Y aparte, por otro lado, la sensación que tengo yo es que entienden, ¿no? Por norma general, los hombres que las mujeres tenemos que tener los mismos derechos, pero una cosa es entenderlo y la otra es aplicarlo, aceptarlo y llevarlo a todos los espacios. Es como, además yo creo que en parte debe ser también por parte de presión entre ellos mismos. Es decir, yo tengo mis privilegios y es como que yo renuncio a ellos y me pongo a la altura, ¿no? de una mujer. Entonces, sí, todos decimos que sí porque es como muy valiente, ¿no? Esto que ocurrió, que los niños iban con falda al colegio, que no es como muy valiente, pero luego a efectos prácticos esta igualdad no se está extrapolando a todos los espacios. Yo, aunque te contradiga un poco, porque yo, por ejemplo, sí creo que, o será por mis lecturas que estoy teniendo últimamente, o no sé por qué, pero yo sí miro como con ilusión el momento que está pasando, por ejemplo, el movimiento antirracista ahora. Creo que hay como muchas voces que se están levantando, muchos referentes, ¿no? Como, pues Chimamanda ya es como una persona mainstream, ¿no? Es como... Creo que sí que está viviendo un momento dulce. Yo ahora también, ¿no? Tú, después del hace 2 o 3, 8M, también, ¿no? El feminismo también está viviendo como un momento dulce, que para mí ese momento ya lleva 20 años. Sí, bueno, Luis, si me permite parafrasearlo un poco, ¿no? Pero estaba comentando cómo él no se siente a veces reconocido en muchas de
de las expresiones que puede tener este recorrido de las masculinidades, o si yo te entiendo bien, igualitarias o nuevas masculinidades también se las llama, ¿no? Que son términos que no dejan de ser problemáticos y que las respuestas que encuentra pues las haya en espacios como más marginales. Estaba describiendo espacios como el flamenco, ¿no? Y relecturas en clave queer, como otros espacios que bueno, no tienen tanto reconocimiento, pero donde a lo mejor pues se puede encontrar respuestas. Y yo creo que lo que tú dices es la clave, los referentes, como siempre, ¿no? Como cuando después de tanta sudor y tanta sangre Beyoncé dice I'm feminist, ¿no? Que ahora ya nos parece más mainstream, pero que en su momento, pues claro, es una referente para toda una generación. Pues que esos hombres empiecen a visibilizarse, ¿no? Y empiecen a, hombres que sean referentes para la juventud sobre todo, y se posicionan en eso, claro que es una clave, pero cuesta hacer el tránsito obviamente del que estamos hablando, de esa cesión de privilegios, a pesar de que cuando uno la lee en esta clave dices, pero si es que son todo ventajas, que bájate de ese tren, porque te vas a estallar como una pita, ¿no? Como que una lo ve claro. Y después, perdona, la alusión que hacías del antirracismo parece un paralelismo súper similar, porque decías, claro, eso no nos afecta tanto. Claro, no nos afecta a nosotras. Es decir, las personas racializadas en estos momentos se están haciendo la misma pregunta que yo estoy planteando a los hombres, diciendo, ¿ustedes por qué no rompen con eso? Porque eso es una dinámica dañina también, es lo que estamos hablando, los regímenes de privilegio tienen su dinámica dañina, ¿no? Y parece que nos afecta, pero vaya, que estamos matando a gente, ¿no? Con nuestras políticas de extranjería, que si lo piensas así, dices, estamos como esos hombres que no se sienten interpelados. Es como, ¿no? El movimiento antirracista como si te está diciendo, despierta, que nos estás matando, ¿no? Como las mujeres dicen, nos están matando, despierta que nos están matando. En la medida que normalizamos esas políticas, solo en la medida que nos levantamos todos los días, las normalizamos y no paramos el carro. O sea que es súper interesante porque quizá las respuestas nos las podemos dar nosotras mismas como seres privilegiados en un montón de ámbitos, ¿no? Como mujeres heteros respecto de, ¿no? De mujeres no heteros, como cosas así, decir, ¿por qué yo no me di cuenta de esto? ¿Y qué es lo que me hizo darme cuenta en un determinado momento, empezar a tejer alianzas con personas respecto a las cuales yo tenía privilegios, ¿no? Perdón, Laura, ya funciona el micro. Vale. Y pedirles disculpas a las personas que están en streaming. Sí. Solo voy a lanzar una pequeña intervención que nos deja por aquí la compañera Naira, nuestra compañera de la viceconsejería, que tiene también que ver con lo que estaban comentando. Dice, y rescatando un poco la noticia que traía Elena sobre las niñas de Tenerife. Dice ella, diría que más que cómo hemos creado ese monstruo, es cómo hemos podido convivir con él todo este tiempo con normalidad. Que creo que tiene que ver bastante con... Que en cuanto a lo que me refería, creo que no me llevaste a la contraria porque estábamos totalmente de acuerdo en realidad. Lo que me resulta más curioso es que el movimiento feminista es como más casposo, se percibe mucho más incómodo en la sociedad. Es decir, yo creo que es muy complicado que alguien te pregunte ¿por qué hay movimiento antirracista? ¿No? Todos lo entendemos y todas las personas, aunque hagamos acciones o no para revertir esta situación, todas las personas lo entendemos. Pero es o sea, a mí me ha ocurrido de estar hablando con alguien y te diga, pero que tú eres feminista. Y yo le decía, pero que tú no. ¿No? Es como, y que yo creo que eso en parte... frena también que ese discurso y que el hombre entre en ese discurso porque percibe que el feminismo es algo malo, incómodo, que solo es cosa de las mujeres que estamos aquí peleando. De hecho, muchas veces me han preguntado a qué viene esta tercera ola, en plan, bueno, la primera sí, la segunda también, pero bueno, ya pueden trabajar, ya pueden votar, ¿qué más? ¿No? Sí, es muy, lo que estás comentando es un núcleo duro, yo lo digo por el alumnado, o sea, que entienden todo el recorrido y entienden lo que pasaron sus madres, pero entender que todas estas estructuras están operando ahora es más complicado, eso, y más bajo el epígrafe de feminismo. O sea que hay que hacerlo de otra manera. Yo creo en particular que, y esto ya es mi opinión, que tiene mucho que ver con que introducir un discurso cuando las prácticas siguen siendo, por ejemplo, patriarcales,
es como muy paradójico, es decir, que tú convences de, sí, tal, estudia matemáticas, pero los temarios no tienen a mujeres, quien te da clase es un hombre, o te dice, señorita, a la mesa, quiero decir, ¿no? Como todo ese aparataje, ¿no? Entonces, es verdad que a veces si no tenemos capacidad para hacer como abordajes más estructurales, pues no lo puedes entender tanto, porque sí se percibe como algo más ideológico que te están contando, ¿no? No algo que tú estás sufriendo, ¿no? Al fin y al cabo. Yo no sé hasta qué punto, igual sí hay una interpelación, un sentirse interpelado, pero hay un miedo a descubrir esa cosa que te está diciendo algo que te incomoda, porque evidentemente si tú te empiezas a trabajar todo lo que no te has trabajado por ahí detrás, eso no es un camino fácil. Entonces salir de la zona de confort no es nada sencillo. Entonces, y además en un grupo, porque a lo mejor a nivel individual, pues yo puedo descubrir, pero con mi colectividad de machos, ¿cómo le digo yo a estos que me estoy trabajando cosas que son de mujeres? Por lo de los sentimientos castrados y todo esto. Con lo cual a lo mejor sí hay una interpelación que no quiero tocar. No lo sé, se me acaba de ocurrir. Solo algo muy rápido, justo a colación de lo que dices, que por supuesto, o sea, se ve claramente, pero es que también se ve no solo en los hombres, sino en las mujeres. O sea, yo, mi entorno más cercano de mis amigas de toda la vida, les choca muchísimo, o sea, no son capaces de, y creo que va también un poco por ahí, ese trabajo interior, ¿no? Que cuando empiezas y abres un poquito ahí la rendija, dices, coño, todo lo que hay aquí. Y es difícil, ¿no? Ponerse a revisar todo eso. Sí. También como mujeres, ¿no? Sí, cierto. Y luego dentro del colectivo, por ejemplo, LGBTI, lo que tú decías antes, Larisa, es fundamental, los privilegios. O sea, no los vemos. O sea, pedimos igualdad, pedimos un montón de cosas, pero luego no nos damos cuenta de los privilegios que nosotros mismos dentro de nuestro colectivo utilizamos para oprimir a otra gente dentro del mismo colectivo. Y ya ni te digo a la mujer. No sé si alguien quiere añadir algo más. Ya vamos a ir cerrando. No sé si hay algo del chat. Bueno, pues no con una solución, pero sí con una voluntad de seguir caminando en este... no quiero dar una visión pesimista porque hay muchas personas que están cogiendo las riendas de esto y replanteándole, además en términos que van un poco más allá de las nuevas masculinidades, que es un paso muy interesante, pero más que planteando la nueva descubrimiento y la pólvora, pues planteando, ¿no?, unas masculinidades más igualitarias o planteándose los límites de la propia masculinidad. El psicólogo, de hecho, se preguntaba al principio, en la introducción, me pregunto qué es el poder masculino sano, ¿no?, que es una gran pregunta, ¿no?, hasta qué punto, ¿no?, podemos sanar eso, pero como siempre eso le corresponde a las identidades determinarlo. Nunca nadie puede decir desde dentro de dónde tú te puedes emancipar, y al menos en mi creencia, bajo qué categorías, sino que serán las propias agentes de esa transformación las que verán si esto les sirve o no les sirve. Y para cerrar, quería cerrar con otro vídeo del proyecto Raíces de la Estrategia, que un poco pues, fue un intento de reunir algún referente, como ya vieron, ¿no?, como Domingo el Colorado, como Geray Rodríguez, que son referentes masculinos, además mayores, o sea, en el caso de Domingo el Colorado, con gente más joven, con otras mujeres en posiciones, como podrán ver, pues de músicas, no solo de coristas, ¿no?, donde suelen estar, y con un mensaje que tiene que ver con la diversidad. Y ya les cierro con esto. Les agradezco mucho su participación activa, también a las personas que están en el chat, y mañana seguimos pasando, digamos, de esta fase que ha tenido más que ver con el análisis conceptual a herramientas que tienen que ver, digamos, con un impacto como más práctico y que están muy vinculadas a la comunicación, que es una de las áreas a las que parte del equipo de la estrategia pues se ha centrado mucho, porque entendemos que, o como van a mostrar las compañeras y como va a mostrar mañana Nerea, pues tiene un impacto muy fuerte en nuestras identidades. Muchas gracias.
si lo quito no se va a ver, porque es lo que me ha pasado todas las veces. ¿Se oye? Diversos pero diversos, como estas islas diversas, que cuando suman su fuerza, hacen uno su esfuerzo. Diversos que estén inmersos en esa diversidad. Y suma la realidad del tiempo que te ha tocado, que otros el suyo han contado, y esta es tu oportunidad. Diverso de este presente que tiene que ser contado. Diverso de este presente que tiene que ser contado, sin renunciar al pasado, es un tiempo diferente. Elige indistintamente géneros tradicionales. Y otros géneros actuales, y verás como presencias que sumar las diferencias nos termina siendo iguales. Gracias.